Bueno, tengo el placer de, de recibirlos esta tarde, en noche en Italia. Le agradecemos al profesor Carlos Mercurelli su generosidad, por su tiempo, por poder mantener ese vínculo, a pesar, porque Carlos estaba aquí en Argentina, ahora se encuentra en Italia, y por la amistad, tanto intelectual como fuera de lo intelectual o académico, porque Carlos es una gran persona. Paso a presentarlo al magíster Carlos Mercurelli. Él es magíster en Historia de las Doctrinas Políticas en la Universidad de los Estudios de Milán. Entre sus títulos académicos hay un máster en Literatura Latina, el certificado de competencia en Didáctica Italiano para Extranjeros, DITALS II, otorgado por la Universidad para Extranjeros de Siena, un máster en Educación Especial en la Universidad de los Estudios de Salerno, un máster en la enseñanza de la historia de la lengua extranjera. Ha sido docente de lengua y cultura italiana en la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina. Es corresponsal del Centro de Investigación Interdepartamental sobre Discriminaciones y Vulnerabilidad, CRID, de la Universidad de los Estudios de Módena y Reggio Emilia, Unimore, en Italia. Es miembro del Laboratorio de Traducción Jurídica de Investigación Interdepartamental sobre Discriminación y Vulnerabilidad de la Universidad de Estudios de Módena e Reggio Emilia, Italia. Actualmente es docente en un colegio secundario de la ciudad de Monza. Ha dictado cursos de posgrado sobre democracia y educación, ha coordinado seminarios relativos a cuestiones migratorias y talleres de pensamiento sobre pensadores contemporáneos. Ha participado en jornadas, congresos y seminarios como expositor. Desde el 2017 es director del Departamento de Investigación Jorge Estrella de la Fundación Federalismo y Libertad, que hoy nos convoca. Ha publicado ensayos en revistas argentinas, españolas e italianas. Su último trabajo, publicado en mayo por la revista SD, Censo de la República, ha sido un número especial dedicado a la memoria de Giacomo Matteotti. En adjunto y en presente, aquí lo presento ante ustedes al magíster y una eminencia, el doctor Carlos Mercurelli, que va a desarrollar su tema, y luego vamos a poder hacerle preguntas. Carlos. Bien, gracias Ezequiel, es un placer estar acá. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien, Carlos. Perfecto. Quisiera hacer una pequeña premisa. Espero que ese encuentro pueda ser el espacio de un debate, de una confrontación crítica, porque escuchar mi voz ininterruptamente por una hora y media, gracias Lucas, sería terriblemente aburrido. Ese encuentro tiene sentido si nos medimos, si nos expresamos nuestras opiniones. Por lo tanto, cuando quieren intervenir, creo que acá hay el sistema de levantar la mano para reservar preguntas, consideraciones críticas. Entonces, háganlo en cualquier momento. Después pido el favor a Ezequiel o a Carolina, en el caso de que no me di cuenta de una reserva, de una pregunta o de una consideración, de pararme, así que permitemos de intervenir y de participar de manera más activa. Bien, yo arrancaría desde el... por lo tanto, siéntase libre de intervenir, porque, repito, escuchar mi voz por tanto tiempo sería muy duro. Arrancaría desde el título. Es evidente que, por lo que se puede leer, a mi juicio, en general al juicio de muchos intelectuales y pensadores, no existe, no hay un solo liberalismo, hay varios, y la idea es intentar de razonar sobre los distintos liberalismos a través de una doble perspectiva, un análisis histórica y otra política. Cuando se habla de reflexión, de análisis histórica sobre
un fenómeno, sobre una categoría política, como en ese caso, nosotros entendemos básicamente, acá está la segunda slide, cuál fueron, como pueden leer, los sujetos de la sociedad civil que empujaron qué cosa, los valores, las concepciones, los instrumentos que nosotros hoy en día definimos como liberales. ¿En qué contexto ocurrieron esos? ¿Cuáles fueron los países en los cuales esos sujetos pudieron hacer avanzar la visión de la sociedad, del mundo, de las relaciones entre las personas que hoy nosotros definimos como liberales? Y sobre todo, ¿cuáles eran las finalidades? En cambio, si razonamos en una representación teórico-política, no vamos a detenernos en otro tipo de interrogantes, o sea, cuáles fueron los intelectuales que esbozaron los primeros cimientos, elementos esenciales a nivel filosófico y político del liberalismo. Y claramente cuáles eran los objetivos de sus escritores. Esa es la doble perspectiva de nuestro objeto de reflexión. Acá, en esa primera slide, vamos a ver dos fotos. Repito, siéntanse libres de intervenir. En alto a la izquierda hay una pintura, un cuadro que está en el Museo del Louvre de París, muy conocida, intitulada La libertad que guía el pueblo. Es un cuadro de Eugène Delacroix y que representa las 3 jornadas gloriosas de la Revolución Francesa del julio del 1830. Si nosotros vemos esa imagen tan conocida, más allá de la dimensión alegórica representada por esa mujer que guía hacia la libertad del pueblo francés, vamos a ver a quién, a ciudadanos con armas que tienen una finalidad principal, la de derrocar la monarquía reaccionaria de Carlos X de Borbón. Eso por un lado. Entonces, hay ciudadanos, hay personas que presentan reivindicaciones y entonces ese es uno de los momentos en los cuales la visión liberal avanza y lo hace a través de acciones concretas, de barricadas que se forman en la ciudad de París y que obligan a Carlos X a abandonar el poder. Por otro lado, abajo, las dos imágenes de alguna manera están vinculadas. Hay un pequeño retrato de un intelectual francés suizo, Benjamin Constant, una de las figuras más importantes del constitucionalismo político moderno, y que fue de alguna manera uno de los ideólogos de las 3 gloriosas jornadas. Él había tenido un camino político relevante, había escrito tan significativo como les principios politiques, los principios de la política, había trabajado en primera persona en la constitución del periodo napoleónico en Francia, tanto que fue llamada la Benjamin, y ahora en esa fase fue el teórico de referencia de todos los ciudadanos insatisfechos de los cuerpos intermedios de la sociedad francesa que querían un cambio liberal en la sociedad. Tanto que falleció justo en las 3 jornadas durante la lucha entre los ciudadanos revolucionarios y las fuerzas de policía de la monarquía. En ese caso, los dos aspectos están vinculados. Ahora, yo diría que podemos arrancar a través del análisis histórico para ver cómo el liberalismo en el curso de los siglos va avanzando y cuáles son los sujetos que lo empujan. ¿Quién quiere introducir una nueva visión
de la relación entre el poder y los individuos. Bien, ya en la época medieval hay fenómenos históricos, eventos que determinan ese fenómeno que podemos definir de progresiva erosión del poder absoluto del rey. Porque el liberalismo avanza en estadio de pequeña conquista de espacio de libertad, de autonomía respecto al poder absoluto del rey. Históricamente, ese proceso ha sido articulado, accidentado, muy complicado y tiene una de su primera manifestación en ese evento representado en la pantalla abajo, no sé si lo pueden reconocer, es la concepción de la Magna Carta Libertatum por parte del rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, a los aristocráticos ingleses. Esa es una etapa fundamental en ese percurso, en ese camino de avance de los espacios de autonomía y de libertad, reivindicado por los nobles. Y la Magna Carta Libertatum, ¿qué representa? Representa la primera limitación de los poderes del rey, que en muchos ámbitos era básicamente absoluta. Y entonces ya tenemos un marco de limitación del poder, un primer documento que tiene carácter de constitución. Pero anterior a ese evento, tenemos otros hechos que van en el marco de ese camino. Claramente no podemos hablar de liberalismo, estamos razonando desde un punto de vista histórico de su avance de la autonomía de la sociedad civil, de los individuos, respecto al poder del rey. ¿Cuáles fueron esos eventos? Lo podemos leer en la slide. Básicamente, como ustedes saben, después de la caída del Imperio Romano, se forman los reinos romano-barbáricos. Hay un primer momento de justaposición del elemento romano y del elemento barbárico a través de los aspectos jurídicos, de organización militar, etc. Pero con el siglo 7 y 8 después de Cristo, hay una reorganización de las comunidades territoriales. Hablar en ese momento de Estado sería objetivamente anacrónico, pero las comunidades, esos reinos, se reorganizan a través de una estructura muy simple, que es la del acto de homenaje o de vasalaje. ¿En qué consistía? El rey concedía pedazos de tierra a los aristocráticos, que llegaban a ser sus feudatarios, y al mismo tiempo ellos debían utilizar sus soldados para defender al rey. Y entonces hay el poder central del rey, un poder periférico representado por los feudatarios. Pero en esas pequeñas comunidades había también artesanos, comerciantes, empresarios, profesionales forenses, lo que hoy en día se podrían llamar abogados, que reivindicaban derechos, que reivindicaban espacio de autonomía, básicamente dimensión de autogobierno y sobre todo elegir de manera autónoma las cuestiones de los impuestos. Del contraste entre rey y aristócratas ya hemos hablado a través de la Magna Carta Libertatum. En ese periodo, pero también en la Edad Moderna, hay esa fórmula que dice que el rey es primus inter pares. ¿Qué quiere decir? Que se le reconoce una primacía respecto a los otros aristocráticos. Sin embargo, está a un mismo nivel.
entre los fenómenos históricos que llevan adelante una nueva visión de la relación entre poder e individuo, hay indudablemente el choque entre el imperio y el papato, las dos grandes figuras universales del mundo medieval, y las municipalidades. ¿Qué eran esas municipalidades? La comuna histórica, formada por quién? Por todos los ciudadanos más importantes, que básicamente eran artesanos, eran comerciantes, que querían una gestión distinta del poder político por parte del feudatario imperial o del feudatario de la Iglesia de Roma, y gestionar de manera distinta todo el tema fiscal y de los impuestos. Esa serie de eventos ocurren principalmente en Italia, también en España, pero también en otros países. El eje central de los cambios a nivel histórico en la Edad Moderna va cambiando. Desde el contexto mediterráneo se muda al ámbito atlántico. Y ahora vamos a ver de qué estamos hablando en el ámbito de la Edad Moderna, o sea, la época que convencionalmente anda desde el 1492 al 1815. Yo voy repitiendo siempre que quien quiere intervenir puede hacerlo libremente, levantando la mano, interrumpiéndome y discutiendo. Bien, en la Edad Moderna hay una serie de eventos que empujan siempre más la nueva visión de la sociedad que nosotros hoy en día llamamos como liberal, o por lo menos distinta del paternalismo y del Estado absoluto que caracteriza las organizaciones estatales en los siglos de la Edad Moderna. ¿Cuáles son esos eventos que contribuyen a ese proceso? Indudablemente la naciente burguesía protocapitalista. Personalmente creo que sea un término inadecuado hablar de capitalismo, porque no hay todavía en la Edad Moderna, o por lo menos antes de la segunda mitad del siglo XVIII, la característica de una burguesía capitalista. No hay todavía la concentración de obreros, del trabajo en la fábrica, pero indudablemente hay un sujeto de la sociedad civil que quiere cambios significativo en la sociedad a nivel de gestión del poder. Después, la ampliación de los mercados, y eso de manera particular a través del descubrimiento o conquista, según de cómo, de cuál eje de interpretación histórica queremos utilizar, del continente americano de manera particular. Otro evento que empuja una nueva visión de la sociedad está representado por las luchas religiosas. Eso de manera particular en Alemania. En alto a la izquierda hay esa fórmula que sintetiza la parte final de la guerra religiosa en Alemania entre protestantes y católicos. Y es la fórmula de la paz de Augsburg, de Augusta, que dice cuius regio, eius religio. ¿Qué quiere decir? Decime quién es tu rey y te voy a decir cuál es tu religión. El compromiso de esa paz, después de años de luchas y de guerra sangrienta, fue de establecer que a según de quién era el rey, de cuál era su religión, dentro de esa comunidad territorial estaba una determinada religión. Ahora, sería aberrante decir que esa sea una visión liberal, porque el liberalismo empuja un Estado laico donde todas las religiones están a un mismo nivel. Pero, ¿por qué es significativa como avance de una visión distinta del poder? Porque los verdaderos ganadores de las luchas religiosas en Alemania fueron los electores imperiales. Y de esa manera determinaron una pequeña erosión del poder del emperador. Porque muchos de los electores imperiales
no eran particularmente interesados a la visión de Lutero o de Calvino. Sin embargo, entendieron que a través de esa modalidad podían reducir la fuerza del imperio. Y claramente, entre los aspectos que han determinado el avance de la visión liberal, eso es algo más común y directo, está representado por el contraste al Estado paternalista y absoluto. Acá abajo tenemos la carátula de la obra de Thomas Hobbes, el Leviatán. Si todo le resulta claro, si no quieren intervenir, yo voy adelante. Ok, tenemos que intentar de presentar una definición del término liberalismo, pero hay que saber que es un concepto difícil a determinar con una pretensión de univocidad. Arrancamos más que por el sustantivo, por el adjetivo. Y preguntándonos cuándo el adjetivo liberal ingresa por primera vez en el lenguaje político. Eso ocurre en España y precisamente en el año 1812. Por lo tanto, fue pronunciado exactamente como lo dicen ustedes, liberal. Ese adjetivo distinguía el Partido Liberal que empujaba las libertades públicas en contra del Partido Servil que quería reintroducir la forma de gobierno de los Borbones. El adjetivo viene utilizado en el marco de las Cortes de Cádiz que elaboraron esa constitución tan avanzada, la Constitución de Cádiz del 1812, que representó por una determinada conjuntura una referencia en términos de liberalismo y de praxis democrática. En cambio, en la literatura el término viene utilizado por primera vez por una intelectual francesa suiza que en la modalidad anterior se veía abajo en la derecha, que es Madame de Staël, amante de Benjamin Constant, que hemos visto anteriormente, era hija de Germain Necker, el ministro de Finanzas de Luis XVI. El término fue introducido en literatura tanto por ella como por Sismondi de Sismondi y iba a destacar una nueva orientación ético-política. Ahora, quiero llamar su atención sobre esa reflexión de un historiador marxista inglés, Harold J. Lasky, porque creo que él presenta muy bien el problema y la dificultad de la definición del liberalismo. Esa es una obra del 1936, The Rise of European Liberalism, que se puede encontrar tranquilamente en la red. Yo hice una traducción desde el inglés al español, algo se va perdiendo, pero creo que sea bastante eficaz. Él dice, el liberalismo nunca fue un conjunto orgánico de doctrinas y experiencias. Su desarrollo fue empujado por corrientes muy diferentes, con diversos orígenes, rendiendo muy difícil la claridad y la precisión casi inalcanzable. Yo utilicé ese pequeño trozo de la obra porque creo que representa un marco muy fiel de la dificultad de definir qué es esa teoría política. Nosotros claramente vamos a presentar una definición mínima, el núcleo básico, el núcleo duro del liberalismo, pero sabiendo que eso es uno de los problemas principales cuando uno se acerca
a esa teoría. Voy adelante. Bien, hay un aspecto paradójico. En el liberalismo hay tanta figura importante. Acá podemos ver, no lo sé si se ve mucho en la representación sin compartir la pantalla, se veían varios intelectuales liberales. Pero hay un aspecto paradójico, que es el siguiente. Muchos de los intelectuales, de los pioneros, lo que nosotros consideramos como padre del liberalismo, no conocían, por lo menos en la acepción de significado, con la cual nosotros utilizamos tanto el sustantivo como el adjetivo, no conocían ni liberalismo ni liberal. Y si nos enteramos de un aspecto, nos entendemos por qué Lasky tenía razón en esa consideración. Porque en el liberalismo hay inspiraciones y herramientas teóricas muy diferentes. Por ejemplo, en uno de los padres del liberalismo moderno, como Locke, hay una fuerte base justnaturalista. En David Hume, filósofo escocés, hay la negación del justnaturalismo como cimiento fundamental en la elaboración de la teoría. En Kant, que también era un liberal justnaturalista, hay, pero respecto a Locke, una fuerte inspiración ética. Y después, si consideramos el liberalismo de John Stuart Mill, se destaca una matriz utilitarista. Eso para decir cuántas visiones hay, cuántas matrices hay, y muchas están profundamente diferentes l'una de la otra. Eso para decir que en el liberalismo hubo una evolución, una transformación desde el siglo XVII hasta hoy. Eso por una razón muy simple, porque los problemas de la sociedad, la característica del contexto económico, laboral, cambian en el curso de los siglos. Y entonces hay siempre diferentes visiones y características diversas. Por esta razón, se tiene que decir que no hay un solo liberalismo, sino varios liberalismos. Básicamente, el liberalismo, ¿qué es? Es una extrapolación de lo distinto liberalismo que en el curso de los siglos se han manifestado. Y al mismo tiempo es una abstracción teórica de qué cosa? De las concepciones, de los valores, de las categorías que los distintos pensadores han expresado. Por eso nos ayuda el concepto de Max Weber, según el cual el liberalismo es un tipo ideal. Por eso es difícil individuar una única definición, porque es evidente que el liberalismo de Locke es distinto del liberalismo de Hayek, así que el liberalismo de Rawls es profundamente diferente del liberalismo de Luigi Einaudi, etcétera, etcétera. Hay un estudio interesante de Sebastiano Maffettone, un estudioso italiano, sobre el liberalismo. Él afirma que es muy difícil encontrar un mínimo denominador común conceptual entre los varios liberalismos y que entre las distintas versiones hay a lo más vaga semejanza de familia. Por lo tanto, eso para decir en qué ámbito nos estamos moviendo y cómo será bastante difícil individuar un núcleo duro que sea común a todas las visiones. Cuando tenemos que definir un término, tenemos que entender que hay también un problema de carácter lexical. Por ejemplo, si evaluamos el contexto italiano, hay una diferencia de significado entre dos términos, que son
liberalismo y liberismo. Ese término creo que existe solo acá en Italia. Ese dualismo surge en virtud de una discusión, de una querella entre Luigi Einaudi, que era un economista, fue el primer presidente de la República Italiana entre el 48 y el 55, y Benedetto Croce, un filósofo. Croce afirmaba que había una diferencia profunda entre los dos términos. Veía el liberismo como una teoría que expresaba sus conceptos exclusivamente en el marco económico, sobre todo empujando la importancia del libre cambio y criticando cualquier tipo de limitación hacia la ventaja que el libre cambio determina. En cambio, a su juicio, el liberalismo estaba situado en otro campo, más alto, ético y político. Muchas veces vemos personas que afirman yo soy liberal en el marco de las cuestiones identitarias, de género, pero tengo una visión completamente distinta en el marco económico. Ahora, Hayek nos ha enseñado que las dos dimensiones no se pueden separar. Sin embargo, también lo que los separan se definen como liberales. Después, cuando pasamos desde el sustantivo al adjetivo, hay en el marco de la cultura inglesa, anglosajona, el término liberal, que es totalmente distinto del liberal español que hemos visto anteriormente. Un politólogo italiano fallecido unos años atrás, Giovanni Sartori, veía a los liberals como los socialistas de un país sin socialismo. Los liberals, que pueden ser figuras como Dewey, como Rawls, como la candidata del Partido Demócrata a las próximas elecciones de Estados Unidos, tienen algunos aspectos que están incluidos en la familia liberal, pero su visión es más cerca del punto de vista socialdemócrata. A un extremo opuesto de la visión de los liberales hay lo libertario, lo que en Estados Unidos o en Inglaterra viene definido como la expresión del libertarianismo, que empujan un estado mínimo. La figura más relevante del punto de vista libertario, por lo menos en el contexto estadounidense, fue Robert Nozick, que criticó muy duramente el escrito de John Rawls, Theory of Justice, a través de su escrito Anarquía, Estado y Utopía. Nozick fue uno de los consejeros más importantes de Ronald Reagan. Él era tanto un economista como un filósofo. La radicalización extrema, si queremos, de la posición libertaria la tenemos con la reflexión teórica de Murray Newton Rothbard y, por lo tanto, con el anarcocapitalismo, que anda mucho más allá de un estado mínimo, pensando que sea posible entregar alguna de las funciones fundamentales del Estado a la lógica del mercado. Ahora, ¿quién pertenece al liberalismo y quién no? Hay tendencialmente partidarios de algunas posiciones, de algunas orientaciones, de algunas visiones que quisieran expulsar de la familia liberal a los que no comparten sus posiciones. Nosotros tenemos que tener un punto de vista diferente, el punto de vista del estudioso, que analiza, que hace paralelo, confrontaciones, que entiende individuar la característica común, las similitudes, sin ponerse en una visión axiológicamente orientada, o sea, que expresa juicios de valor. Nosotros tenemos que razonar, después
en el debate vamos viendo qué cosa lo convence, qué cosa no de lo que estoy diciendo. Pero esa será la manera que yo creo sea más oportuna y adecuada. Ahora, tenemos que llegar por lo menos a una definición mínima. Nosotros en Italia estamos acostumbrados cuando queremos llegar a una definición y a estudiar de manera analítica y puntual algunos fenómenos de la teoría política, leer los libros del filosofo del derecho y della politica, il politólogo piemontese Norberto Bobbio, que entre las varias definiciones de liberalismo, personalmente creo que esta que vamos a leer sea entre la más significativa, entre la más puntuales y precisa. Él afirma, mejor dicho, afirmaba, falleció 20 años atrás, que el liberalismo es la teoría del Estado limitado, tanto con respecto a sus poderes como a sus funciones o tareas. La noción común que sirve para representar al primero, o sea, la limitación de los poderes, es el Estado de Derecho. La noción común para representar el segundo, o sea, la limitación de las tareas y de las funciones del Estado, es el Estado mínimo. Esta definición que se encuentra en ese escrito, que también hay en edición español, se inspira a su vez a otra reflexión, la de grande intelectual judío Isaiah Berlin y a su concepción negativa de la libertad. Ojo, cuando nosotros utilizamos ese término negativa, no lo decimos en una acepción negativa, despectiva, no. La idea negativa de la libertad es la libertad como libertad desde un impedimento, de un obstáculo. Pensamos, por ejemplo, a los comerciantes, a los empresarios del siglo XIX que tenían el problema de la frontera, de las barreras aduanales, y entonces para acelerar los procesos y para reducir los gastos, la manera más sencilla era de eliminar el obstáculo, la barrera aduanales. Cuando se habla en cambio de libertad positiva, simplemente es la visión democrática, o sea, la dimensión de participación de los individuos a las decisiones colectivas y vinculantes para todos. En el marco de los elementos esenciales, visto que hemos presentado una primera definición del liberalismo, hay que subrayar que esa teoría política se caracteriza por una dimensión jurídico-política. ¿En qué consiste? En la defensa de los derechos innatos, inviolables, imprescriptibles, todo lo que empujaba básicamente la doctrina justnaturalista. La idea que existía en el estado de naturaleza una serie de individuos que ya tenían esos derechos. El goce de la vida, de la propiedad, de la libertad de pensamiento, etcétera, y que eran derechos presociales, o sea, que existían antes de cualquier formación de la sociedad. Y que los mismos individuos se juntan, hacen un contrato para defender de una forma mejor eso mismo derecho, para tener una garantía más fuerte de esos derechos. Y que, por lo tanto, el Estado nace solo y exclusivamente para garantizar a esas libertades. Podemos agrupar en dos grandes categorías esos derechos fundamentales, que son, como se puede leer, la libertad del Estado en la esfera espiritual y la libertad del Estado en la esfera económica. Ahora, una pequeña digresión sobre el justnaturalismo, sobre esa gran teoría que fue fundamental en el avance de la visión liberal. Esa teoría determina una inversión del curso histórico. Como ya hemos dicho,
El liberalismo es la expresión, a nivel histórico, de una continua y progresiva erosión del poder absoluto del rey. En cambio, el justnaturalismo, ¿qué hace? Invierte el curso histórico, porque piensa que en el estado de naturaleza, en los primeros años de la historia de la humanidad, existían esos individuos libres que ya tenían derechos. En cambio, como nosotros sabemos, había un estado inicial de servidumbre y hubo condiciones sucesivas de conquista de espacio de libertad. Por lo tanto, la doctrina, ¿qué hace? Parte de un estado inicial de libertad y solo porque va a concebir a los individuos como completamente libre, puede articular una sociedad que sea soberanía limitada. Por lo tanto, ¿qué hace esa doctrina? Invierte el curso histórico, porque pone al inicio como cimiento, como fundamento, lo que históricamente es el resultado. Cuando yo decía anteriormente que David Hume, el filósofo escocés, negaba radicalmente el justnaturalismo, afirmaba eso. Decía, históricamente no fue así. Sin embargo, el justnaturalismo ha desarrollado una función esencial. ¿Y en qué consiste? En propugnar la primacía del individuo, con sus exigencias, con sus necesidades, con sus intereses respecto a la sociedad. Ese fue la gran revolución. Antes del todo hay la parte, y el todo es solamente la suma de las partes. Siempre Bobbio resume de manera muy eficaz ese aspecto, subrayando que esa visión es indudablemente rigurosamente individualista, pero sin individualismo no hay liberalismo. Bobbio afirma, sin ese auténtico giro copernicano, en base al cual el problema del Estado ha sido evaluado a través del punto de vista de los súbditos y no del poder, nunca hubiera nacido la doctrina del Estado liberal, que en primer lugar es la doctrina de las limitaciones jurídicas del poder público. Ahora, volvemos un pasito para atrás. ¿Cómo aclaramos la cuestión de los liberalismos? Hay liberales áureos, quién es liberal y quién no es liberal. Para hacer un ejemplo muy cerca de Argentina, que yo he vivido parcialmente, porque yo estuve hasta el 2019, fue la cuestión del amor. Había liberales que estaban en favor y liberales que estaban completamente en contra. Eso para decir cómo está difícil definir en el marco de esa familia a personas que tienen visiones diametralmente opuestas y que si vamos razonando, las distintas posiciones tienen su razón de existir dentro de la misma familia. Y entonces vamos a ver cuál herramientas, cuál instrumento pueden ayudarnos para básicamente aclarar esas cuestiones. Nosotros podemos definir el liberalismo a través de una aclaración por diferencia. ¿Qué quiere decir? Que las distintas posiciones liberales, más allá de la diferencia, confieren, dan mayor importancia a los derechos de los individuos y menor relevancia a su participación a los procesos de decisión colectiva. Por lo tanto, esa es la primera aclaración. Hay que distinguir las posiciones de los liberales de las posiciones de los demócratas. Después, muy importante, común a todas las posiciones liberales es la de garantizar los derechos de los individuos. Esos derechos, en eso es fundamental todavía la visión justnaturalista, cuando se dice que son inalienables e inviolables, quiere decir que los ciudadanos mismos no pueden renunciar a esos derechos, ni siquiera si ellos mismos lo quisiesen. Por lo tanto, esos derechos representan una limitación insuperable para
el poder y sobre todo para las actividades de la democracia. No pueden ir a incidir en ese ámbito, porque si no, no se puede más hablar de un Estado o de una sociedad libre y democrática. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales la posición liberal se diferencia? Podemos resumirla sintéticamente en dos categorías: democracia y justicia económico-social. Intento ser bastante sintético y rápido. Hay pensadores como Hayek y como el inglés John Gray que básicamente creen que una sociedad libre puede surgir inclusive sin democracia, porque ven en la democracia más una amenaza que una garantía por los derechos y por la libertad. Es indudablemente verdadero ese tema, y sobre todo Tocqueville, como vamos a ver después, ha puesto en evidencia los peligros que la democracia determina por el liberalismo: la tiranía de la mayoría, el conformismo de masa, el paternalismo. Sin embargo, hoy en día es muy difícil pensar que no hay democracia sin liberalismo y viceversa, y eso lo explicó de una manera, creo, impecable el ya mencionado Constant, en un discurso que lo invito a leer, que se puede encontrar en la red. Es un discurso que Constant presentó en el año 1819, cuando se postuló como diputado francés frente a la Académie Royale, un discurso conocido como la libertad de lo antiguo confrontada a la libertad de lo moderno. El intelectual francés suizo subrayaba como la libertad de lo moderno, la persona del siglo XIX, era distinta de la libertad de lo antiguo, porque tenía que ver con los derechos privados, con el goce de su propiedad, de sus bienes, etc. Pero afirmaba al mismo tiempo que si nosotros no interesamos de la cuestión política y legislativa, básicamente vamos a tener el riesgo de perder la autonomía en el marco de nuestro mismo derecho. Por eso él ya teorizaba la necesidad de encontrar liberalismo y democracia. Ese, en cambio, lo de la justicia económico-social es una cuestión mucho más delicada, porque hay filósofos como Hayek o como Nozick que creen linealmente, correctamente, que la única repartición adecuada de los bienes sociales y económicos sea vinculada a la lógica del mercado. En cambio, hay pensadores como, por ejemplo, John Rawls, que creen que se debería entregar, distribuir una cantidad, una cuota de bienes sociales a cada ciudadano. Y acá podemos entender perfectamente cómo las posiciones se van hacia direcciones muy diferentes. Podemos observar eso. Los que tienen menos confianza en la democracia, básicamente se inspiran en una concepción del mercado, por lo que tienen que ver la cuestión de los bienes de repartición social. En cambio, los que están más cerca de la democracia son más favorables. En el marco de la galaxia liberal hay posiciones menos y más abiertas hacia la democracia. En cambio, con respecto a las cuestiones de matriz económico-social, hay interpretaciones muy diferentes. Pero entre las diferencias tenemos que encontrar un punto firme, porque si no, nunca vamos a individuar un núcleo mínimo de referencia en la familia liberal. Bueno, he subrayado con los colores los aspectos más significativos.
diciendo que una orientación teórica, para poder ser definida como liberal, para poder ser tal, debe poner como cimiento de la convivencia social a los individuos. Y básicamente acá voy repitiendo lo que ya afirmé anteriormente, que las leyes públicas tienen una limitación insuperable en los derechos de los individuos y que los individuos mismos no pueden renunciar a esos derechos. Y el fin de las leyes públicas es la de asegurar a todos los individuos una esfera de autonomía, que tiene que ser completamente libre de las intervenciones, de las intrusiones de la democracia o del poder público. En ese aspecto, Benjamin Constant habrá visto que yo lo voy citando mucho, es uno de mis autores preferidos, en la obra Los principios de política, la cual se expresa, la que podemos definir como una auténtica metafísica del poder limitado, afirma que la soberanía existe solo de manera limitada y relativa. En el punto donde comienza la independencia de la existencia individual, se detiene la jurisdicción de esa soberanía. Ahora le voy presentando rápidamente algunas características peculiares del liberalismo. Carlos. Decime, sí. Sí, te voy interrumpiendo porque aquí veo que hay un par de preguntas Dale. en el chat y que vienen al caso de la Biblioteca Popular Club de Maestros. Agradecemos a las instituciones también que se han sumado. Primero plantea la pregunta de cómo se gestiona el liberalismo, la aparente dicotomía, dilema entre libertad y democracia que recién mencionabas. Y después, en respuesta a algo que has dicho vos, dice, profesor, ¿y el mercado, bajo ciertas condiciones, no refleja democracia al democratizar la toma de decisiones y la expresión a través de los precios? Hablando de que las posturas de Nozick y otros autores totalmente eran un poco, tal vez, antidemocráticas por pensar que el mercado simplemente operaba con una lógica contraria o antidemocrática fuera de lo que los intereses de cada individuo, de los ciudadanos. Bueno, yo las he planteado ahí, van haciendo preguntas. Entonces, acá dice, la dicotomía entre libertad y democracia. Bueno, nosotros sabemos que el encuentro entre liberalismo y democracia ocurre, se determina a través de qué cosa? A través del sufragio universal. Eso fue el encuentro entre las dos teorías, porque cuando vas a extender la libertad para todos, es casi inevitable, eso lo afirma de manera magistral Tocqueville, que los derechos políticos y por lo tanto la decisión de presentar su opinión hacia el cuerpo legislativo y la formación del mismo tiene que ser entregada a todos. Y eso no va a modificar la estructura del Estado liberal. Claramente en la Constitución hay que definir lo que la democracia puede determinar, qué cambio puede determinar y tiene que establecer limitaciones hacia la acción del Ejecutivo. Eso es inevitable. Creo que eso haya sido expresado, si queremos, en el curso de los siglos a través del sufragio universal. Cuando se llega a ese punto, las dos teorías se encuentran. Los derechos civiles, la libertad de pensamiento, se va extrinsecando de una manera más amplia, estableciendo, como decía, por ejemplo, Kelsen, como que nosotros queremos defender la libertad y vivimos dentro de contexto territorial muy amplio. Para no perder nuestra libertad, nosotros tenemos que decidir lo que en el marco legislativo tienen que decidir en el marco de la esfera de libertad de todos nosotros. Y la única manera es a través de una representación indirecta, decimos, de nuestra voluntad, eligiendo diputados y senadores. La otra,
è possibile sostenere il liberalismo en la praxis político-ciudadana cuando una nación atraviesa un periodo de bonanza en sociedades pródigas como latinoamericana, que son tan sensibles al populismo y al caudillismo. Pero esos fenómenos en realidad creo que sean comunes hoy en día a la mayoría de los países. Fenómeno de populismo, ese término, si no estoy equivocado, lo introdujo un italiano que se llamaba Gino Germani, que vivió en Argentina por varios años. Personalmente creo que el populismo, ¿qué es? No reconocer los cuerpos intermedios, no reconocer que entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y appunto la sociedad civil no hay cuerpo intermedio, no hay elementos de intermediación entre el ejecutivo y el pueblo. Y personalmente creo que eso sea un problema que atraviesa hoy en día todas las sociedades. También en Europa tenemos muchas personalidades políticas que se le llaman al pueblo y que no reconocen a nadie más que a los ciudadanos que lo votaron. En cambio, nosotros sabemos cómo es importante el control de poderes, cuánto es importante que esté entre la sociedad figuras intermedias que vayan mediando. Y la tenemos, por supuesto, que defender. Otra pregunta. ¿El mercado bajo ciertas condiciones no refleja la democracia al democratizar la expresión y toma de decisiones a través de los precios? A ver, sintéticamente, es verdad que democracia y capitalismo, eso por lo menos en el curso del siglo XX ha demostrado que el capitalismo es democrático, porque su avance determina en automático también la democracia como forma política. Eso lo hemos visto en todos los países que se han abierto al capitalismo, que han abandonado o forma colectivista o forma paternalista de gestión económica o corporativa. Son percursos, diría, bastante paralelos. Que pueda llegar a ser antidemocrático el capitalismo, eso depende, como todas las cosas, de las leyes públicas, que tienen que ser pocas, porque decimos, el paradigma más significativo en todo lo que nosotros tenemos que desear es que hay menos Estado y más sociedad civil. Sin embargo, necesitan leyes para impedir la posición de dominio. Por eso sirven, por ejemplo, las leyes antitrust, para impedir que surjan los carteles, los monopolios, la holding, y entonces en ese contexto no habría más distintos individuos que competen, que pueden expresar la fecundidad del antagonismo, expresar así sus inclinaciones personales y favorecer a ellos mismos y al mismo tiempo también a toda la sociedad. Por lo tanto, seguramente puede determinarse ese problema, pero yo no creo que el capitalismo en su espíritu originario sea antidemocrático, porque después la teoría viene aplicada por los hombres y cuántos capitalistas hay que no son liberales, que son efectivamente personas que quieren acapararse los bienes. En eso necesita básicamente la función de las leyes que vayan respetando la posibilidad de las opciones y las condiciones que permiten de intervenir en el mercado a todos los sujetos. El empresario después tiene una función tan delicada porque su función no es solo la de obtener la ganancia, de hacer prosperar toda la sociedad y al mismo tiempo a través de su acción la de tener viva la democracia y el liberalismo, porque sin la actividad del empresario en la sociedad, nuestra energía creativa básicamente no se podrían expresar. No sé si he podido dar una respuesta, a lo mejor voy terminando con lo otro contenido y después retomamos las cuestiones. Características peculiares de la teoría liberal.
los individuos están considerados como portadores de derechos inalienables. Eso ya aparece, por ejemplo, en el Bill of Rights de la Virginia del 76, en el cual se hace mención al goce de la vida, de la libertad, de la propiedad, seguridad y felicidad. Le quiero comentar una cosa. Entre las actividades que hago, hay la de traductor del español al italiano y viceversa. Y cuando traduzco algún documento apostillado, porque vienen utilizados fuera de Argentina, me di cuenta que el 2024 fue reconocido como año de la vida, libertad, propiedad, seguridad y felicidad. Y fue una cosa, dentro de todo, bastante linda poderla leer respecto a la fórmula que estaban en los años anteriores. Por eso, una paréntesis. Bueno, el liberalismo, eso en la visión de Locke, tiene la función de confirmar y asegurar los derechos imprescriptibles del individuo y sobre todo la limitación al ejercicio del poder político soberano. Estamos repitiendo un poco la que son sintéticamente las características principales. Eso es lo que quiere decir que no puede ocurrir como como aparecía en el marco de la visión teórica de Hobbes, según la cual el rey, el soberano, es legibus solutus, o sea, suelto de la ley. No, en cambio, él también tiene que respetar, como todos los demás ciudadanos, las limitaciones que la ley impone. Después, junto a la visión anterior, hay en el liberalismo el control de poderes, el bilanzamiento. Eso lo afirma en un primer momento Locke, sobre todo después Montesquieu y Constant. Hay otra tesis muy importante, voy a ser rápido. El rechazo de toda la concepción sustantiva del bien común. ¿Eso qué quiere decir? Lo han expresado magistralmente John Stuart Mill, Kant, o sea que cada uno tiene que ser feliz a su manera, cada uno tiene que elegir el camino, la manera de lograr la felicidad y los bienes, y no tiene que existir nadie que nos dice cómo hacerlo. Consecuencia del aspecto anterior, de alguna manera lo he acennado en una de las respuestas, que la competencia, eso es indudablemente vinculado al campo de la economía de mercado, la competencia entre los individuos es particularmente fecunda, porque es la modalidad más eficaz para desarrollar las inclinaciones y las capacidades de las personas. Vinculada a la fecundidad del antagonismo hay la igualdad de oportunidades. Y la idea, y acá contesto al tema también, si el capitalismo puede ser o menos democrático, que el Estado es un mal necesario, sirve, porque de manera diferente, ¿cómo se podrían resolver, solucionar, dirimir la controversia entre los individuos? Necesita un poder, un tercero arriba de las partes que interviene en esas cuestiones. Voy haciendo una excepción a la regla inicial que hice, después me la pueden criticar, por supuesto. Dije que no se tenían que expresar juicio de valor. Yo, justo por ese aspecto típico de muchas visiones liberales, yo no comparto la idea de lo anarcocapitalista, según la cual se puede casi eliminar el Estado. Personalmente creo que sea imposible y también muy peligroso, porque se iría hacia una concepción casi de estado de naturaleza. No hay un árbitro que interviene para dirimir la controversia. Imagínense un partido de fútbol entre 22 jugadores sin un árbitro que va arreglando la cosa. Claramente, visto que el Estado es un mal necesario, hay que establecer cómo y cuándo tiene que intervenir, y en eso está muy importante la función del autogobierno y de la democracia. ¿Cuáles son los peligros de la democracia? La ventaja del Estado mínimo
ha sido expresada por muchos filósofos, de manera particular por un alemán, Wilhelm von Humboldt, pero ese aspecto llega a ser más problemático cuando se pasa de una sociedad liberal a una sociedad democrática. Tocqueville, en La democracia en América, ha puesto en evidencia los peligros antiliberales que tiene la democracia, que hoy en día lamentablemente vamos a ver son sintéticamente la tiranía de la mayoría, el conformismo de masa y la centralización político-administrativa, que puede tener ese aspecto paternalístico muy duro cuando avanza el proceso de industrialización. Última slide y después le dejo el espacio para confrontarnos. Ese tema, libertad e igualdad. Eso es algo sobre el cual se podrían armar 100 seminarios sin llegar a una conclusión. Esa relación entre los dos valores llega a ser muy complicado cuando con la revolución industrial, como afirmó Tocqueville, la sociedad capitalista, la sociedad burguesa se transforma en sociedad capitalista y determina, por un lado, esa aristocracia formada por el empresario y por otro lado, la plebe indigente dentro de la fábrica. En esa fase estamos de manera particular en la segunda mitad del siglo XIX. Hay pensadores que se definen liberales. Arrancó, si queremos, ya John Stuart Mill cuando intentó acercar el socialismo, aunque una visión liberal, al liberalismo, y sobre todo después los pensadores ingleses, no podían que ser ingleses porque a ese nivel tan avanzado se desarrolló ante Inglaterra el capitalismo. En esta fase el Estado, por pensadores como Green, Ritchie y sobre todo Hobhouse, a su juicio no se puede limitar más a la función que tenía en la visión del liberalismo clásico y tiene que intervenir en manera más eficaz en las cuestiones económicas y sociales. Ahora, yo me detengo acá, claramente no he desarrollado de manera muy amplia toda la cuestión, he querido simplemente presentar los aspectos principales. Bueno, como te decía Carlos, gracias, muy completo a pesar del poco tiempo para un recorrido tan vasto, tan amplio, con tantas perspectivas, tantos autores. Agradecemos por ahí el enfoque técnico y académico que les has dado, a pesar de que puede ser por ahí un poco denso y por ahí si uno no está acostumbrado al tema puede llegar a abrumar y hasta aburrir, pero la verdad excelente. A mí, por lo menos, yo me he deleitado, como siempre, además de que hace mucho que no tenemos una charla de más de 5 minutos. Bueno, habiendo hecho este recorrido, yo dejo abierto a quien quiera levantar la mano, a ver, me voy a fijar, a quien quieran, le pueden hacer una pregunta a Carlos, no se sientan intimidados por todo lo que ha dicho Carlos. No hace falta. Claro, porque por ahí, habiendo tanto contenido, te felicita, Carlos, ahí los muchachos. Sí, estoy diciendo, lo agradezco todo. Gracias, Lucas. También otro comentario que... Excelente la presentación. Muy agradecido, Alejandro, José María. Sí. A mí me gustaría, haciendo foco en lo último que has dicho, no me acuerdo qué autor, de las 3 cuestiones que eran unos flagelos, la tiranía de las masas, el conformismo de las masas también, creo que has dicho. Sí. Porque hoy en día, dado la facilidad de acceso a la información, los dispositivos móviles, la adicción a la tecnología, la facilidad y muchas veces la falta de profundización en ciertas cuestiones, ciertos aspectos que también viene dicho porque las carreras se van haciendo más cortas, entonces vos te vas volviendo más especialista en ciertas cosas puntuales, entonces desconoces muchas cosas del universo, del holístico.
no hablando de un panteísmo, sino del todo me estoy refiriendo, sino que tú eres muy especialista. ¿Cómo se hace para tener una ciudadanía activa, preparada, consciente? Porque eso es uno de los contrapesos que propone la República. Creo que es una ciudadanía que pueda ponerle límites también, además de una prensa libre, de poderes de gobierno limitados, la justicia, el legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace hoy en día? Porque creo que es el mayor desafío que tienen las sociedades, debido a que son mucho más fáciles de manipular que en otro momento de la historia. Entonces, es mucho más fácil que manejando algoritmos y manejando ciertos patrones de conducta de las personas, estas responden a ciertos intereses y que cuando intentan reaccionar ya es tarde. Por ponerte el ejemplo, el caso de Maduro, que no haya usado tanto la tecnología. Hoy en día vemos lo que le cuesta al Estado venezolano, a la nación, poder liberarse de una persona que se ha hecho con ciertos poderes y que fundamentalmente lo acompañan los militares, que eso permite que también se siga perpetuando. Pero esa es mi gran pregunta para este momento, Carlos, que te hago. Mira, esa cuestión, Ezequiel, por lo menos a mi juicio, viene magistralmente presentada en un escrito de John Dewey, un escrito viejo. A mí me gusta citar obra de más de 100 años atrás, más o menos. El problema del público, The Public and Its Problems. No sé qué traducción ha tenido en español, porque en italiano le dieron otro título respecto a la obra original. Bueno, Dewey ponía en evidencia justo el problema del público, o sea que estamos hablando de una obra del 27, 1927, que ya en aquel entonces no había, o por lo menos se había reducido el espacio de la reflexión, de la discusión, y que sobre todo la gente empezaba a pensar que no valía la pena tomar parte a las elecciones, porque las decisiones ya se habían tomado. Entonces, ¿qué valor tenía participar? Porque el problema de la tecnocracia, de la especialización, que no permiten en el marco de la formación de tener una visión global de la sociedad, creo que sea algo vinculado a la función de la educación primariamente, porque está en el proceso de formación de cada uno de nosotros y sobre todo de nuestros docentes, darnos una formación laica y pluralista. Mire, yo he tenido en la universidad unos años atrás casi todos docentes marxistas, pero ninguno de ellos ha presentado visiones de valor. Yo, la verdad, la mayoría de los pensadores que he estudiado fueron todos liberales. Ni lo hemos estudiado Gramsci o Marx o otros pensadores. Pero eso para decir que es importante principalmente la función de la educación, porque solo si hay un Estado que permite una visión pluralista y laica, también a través de los sujetos que hacen educación, que no sea solo el Estado, para entendernos, que permitan a la persona de elegir, eso sería probablemente la cosa más alta, de elegir qué tipo de formación quieren tener, porque creo que solo de esa manera el pensamiento crítico pueda alimentarse y sobre todo de esa forma se va a incidir en la pereza social, porque si nosotros estamos bombardeados por informaciones, contenidos, y muchas veces nos falta el filtro crítico para entender las cuestiones, eso depende indudablemente por un lado
por la incapacidad de leer críticamente la cosa y también por una limitación de la educación. Yo en Argentina he dictado clase en una universidad y la verdad me he encontrado en situaciones muy incómodas. Una vez tenía que presentar un seminario sobre un filósofo de Estados Unidos, un liberal, John Rawls, y yo me recuerdo que hice una pequeña pantalla con los ejes temáticos principales y atrás estaba la bandera de Estados Unidos. Se levantó un escándalo donde me dijeron, no, acá no van a escrachar, no te permiten hacer la discusión, etcétera, etcétera. Me di cuenta que había alguno tabú y sobre todo había docentes que efectivamente hacían política dentro de la universidad. Y entonces, de esa forma, si el vector de lo contenido desde arriba por abajo está indirizado con la idea no de formar, ma de indoctrinar. Y acá estamos con el problema, porque después no se va a ver con racionalidad, con lucidez, perdón, toda la serie de problemas que nosotros tenemos. Por lo tanto, mucho depende de cómo el Estado piensa que la educación tenga que ser estructurada. Si no hay una visión pluralista y laica, van surgiendo problemas, van surgiendo dificultades porque faltan a las personas la herramienta para analizar correctamente las cuestiones. En ese aspecto, pero la sociedad civil, cuando el Estado no actúa de manera correcta, es la sociedad civil que tiene que actuar. Hay las fundaciones, hay algunos partidos, hay los movimientos, y tenemos que hacer escuchar nuestra voz, no para decir que ser liberal sea superior a otras visiones, no, pero para tener siempre presente el fuego de la discusión y del debate. Porque si no hay la duda y tenemos las concepciones fijas, estamos en un contexto siempre muy peligroso. Ezequiel, no sé si contesté a tu pregunta, por lo menos intenté. Hay otra pregunta y voy a ver. Sí, muy clara, pero excelente antes, la Carlos, explicación. Sí. David Galván ha levantado la mano. David, puedes Ah, habilitar tu ok, micrófono. perfecto. Adelante, David. Hola, buenas noches. Primero, felicitarlo, don Carlos. Excelente su exposición, muy completa. Al final de su exposición, usted dice que a usted la filosofía anarco o el pensamiento anarcocapitalista mucho no le cierra porque no le gustaría jugar un partido sin árbitro. Y yo soy anarcocapitalista y comparto totalmente su postura. O sea, a mí tampoco me gustaría jugar un partido de fútbol sin árbitro. Pero es que el anarcocapitalismo no propone que no haya árbitros, que no haya orden en la sociedad. Simplemente que ese orden no es impuesto mediante un Estado, o sea, una organización que se financia coactivamente. El autor que expone sobre ese tema es Hans Hermann Hoppe. En su libro Libertad o Socialismo, él propone ideas básicas para una sociedad sin Estado con leyes privadas, como, qué sé yo, el derecho a la propiedad original, el respetar la vida del otro y todo eso. Solamente eso, decir que anarcocapitalismo no es ausencia de orden y de arbitraje. De hecho, todos los países del mundo se relacionan en una forma anárquica. No hay ningún poder arriba de ellos que los gobierne. Pero ellos, bueno, a pesar de no tener un gobierno mundial todavía establecido, están luchando por eso, para uno existe, todavía conviven, ¿sí? Y bueno, eso nomás. David, te agradezco. Mira, la visión anarcocapitalista, como las visiones libertarias, son indudablemente conceptos muy interesantes, son conceptos fecundos, pero creo que tienen una fuerte carica utópica que personalmente creo que desconozca la que es la naturaleza humana. Ese es el problema principal. No es que yo no comparto la idea en sí, creo que no sea aplicable,
puede ser que estoy equivocado. Personalmente no creo que funcionaría, ese es el problema principal. No es que no comparta la visión en sí misma. Repito, menos Estado, más sociedad civil, pero nosotros tenemos que convivir. Y entonces creo que eso sea el problema principal. Claro. Perdóname que no sé si voy a poder seguir porque hay otra pregunta, no sé si tenemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía, Ezequiel? Y tenemos 15 minutos, Carito. David, Ok. lamentablemente vamos a tener que pasar a otra Te pido pregunta. disculpas, sería muy interesante seguir en eso, pero creo que dentro de 15 minutos acá se termina el tiempo. Después, si no queda algo, lo vamos siguiendo. Ahora, acá tengo, corregime si estoy equivocado, Nadia Tir, ¿correcto, Ezequiel? Entre Así el es. listado Ok, me pareció muy interesante tu charla, gracias. Quisiera preguntarte, ¿cómo crees que se puede lograr un equilibrio adecuado entre la intervención del Estado en la esfera social y económica y la preservación de las libertades individuales, sin caer en excesos que limiten la autonomía de las personas? Esa es la gran cuestión. Esa es la gran cuestión. Tanto que muchos autores liberales casi han hecho un paralelo, no lo comparto mucho, por ejemplo, Nozick ha hecho eso, Hayek mismo, entre el paternalismo del siglo XVII-XVIII y el paternalismo representado por el estado de bienestar, por el welfare state. Yo creo que se tiene que partir del tema que nuestra sociedad es una sociedad individual y que el avance de la sociedad se determina a través de las acciones de los empresarios y en general de la persona creativa que van modificando y mejorando las cuestiones y que permiten sobre todo un avance tecnológico en el marco de la sociabilidad de la persona. Si no tenemos fija esa concepción, es evidente que determinados derechos que tal son van cosando, van chocando contra el avance de la sociedad misma, porque el progreso de la sociedad se ha determinado en épocas en las cuales había mayor libertad de los individuos que podían expresar su energía creativa. Ahora hay que reconocer también la necesidad que hay que en una sociedad permitir a todo en una óptica de igualdad de oportunidades, de tener un tenor de vida dignitoso. Y el equilibrio no es tan simple, pero es evidente que cuando se parte antes de una visión que pone adelante la sociedad y no el individuo, estamos en el problema de no lograr el punto correcto, el punto de síntesis o la síntesis mejorativa. Personalmente creo que en el gasto público se tiene que entender dónde hay que cortar. Porque estamos en una sociedad donde es más importante el derecho a la educación o el derecho a la salud. Ese es un tema muy relevante. ¿Dónde vamos a cortar? Porque la frazada tiene una dimensión. Si vas cortando en un lado, está descubierto por el otro. Hay que hacer decisiones. Hay que hacer decisiones sin excluir a nadie y proponiendo una perspectiva, una visión de sociedad que en una óptica de igualdad de oportunidad permita a todos, Nozick decía, la superioridad de una sociedad liberal está en la capacidad de ofrecer a todas las personas un espacio de autonomía en el cual cada uno pueda cultivar su propia utopía. Si eso no está, estamos en una sociedad siempre menos libres. El equilibrio no es una cosa simple, porque tampoco se tiene que considerar solo la dimensión de libertad, porque si vamos a propugnar una sociedad en la cual hay niveles de pobreza que van agigantándose, es evidente que algo no anda.
pero tampoco se pueden pensar de determinar situaciones de paternalismo, lo que he podido ver en Argentina con la dádiva, con los subsidios, etcétera, etcétera. Le quiero contar un tema para que se enteren. Hablé unos meses atrás con una sindicalista de izquierda muy radical y ella me preguntaba yo qué opinaba de Javier Milei. Y yo le dije, mira, en Argentina una spending review, un corte del gasto público es absolutamente necesario. Y ella me dijo, no, Carlos, no puede ser. Y yo le conté que hay gente que por toda la vida nunca trabajó un día con la asignación universal por hijo, con los varios subsidios, etcétera, etcétera. Y la chica no lo podía creer. Ah, no, pero eso es inconcebible, que hay gente que no trabaja y que hay gente que no vive de su sueldo y que vive simplemente haciendo actividades por el partido peronista, etcétera, etcétera. Eso para decir después, como también la gente de izquierda de acá, después cuando escucha alguna cosa, o la energía eléctrica o el gas que viene subsidiado, si no podés hacerlo, que te lo pagues de tu bolsillo, si no cerrás el tema. Bueno, Nadia, espero haberte dado por lo menos algunas indicaciones. Carlos, sí. aprovechando ya que has tocado el tema Javier Milei, Sí. y haciendo eco de graves críticas que tiene Javier Milei, que no en la parte económica, que puede considerarse como un reduccionismo económico, lo que hace Javier o no, depende de quién lo diga, son las críticas al respeto a las instituciones o a la institucionalidad, al diálogo, al consenso, con respecto a las expresiones contra la prensa. ¿Qué opinas vos de eso y qué opinas de eso en base a lo que has expuesto? Personalmente creo que ese ejecutivo tiene un desafío enorme. Se encuentra en una coyuntura muy problemática, pero a diferencia de otros, creo que tiene una perspectiva mucho más realista. Y eso es muy apreciable. Siempre he visto, ma eso en todos los países, promesas electorales inalcanzables. Yo me recuerdo que cuando leía el Milei periodista, no el Milei que anda en la televisión y que se transforma, cuando leía el periodista, el economista Milei que razonaba sobre la deuda externa, sobre la inflación, leía un economista muy puntual que razonaba sobre los problemas que tiene el país. Ahora, personalmente, yo creo que la política sea el arte del posible y que la reforma se pueden introducir teniendo en cuenta lo que es el edificio anterior. Eso lo decía magistralmente David Hume. O sea, no se pueden introducir de un día a otro determinada reforma. Pero creo que sea absolutamente necesario una reducción del gasto público y que sea muy difícil, creo, modificar la mentalidad de gran parte de la sociedad civil. Yo, algunos aspectos muy directos que tiene el actual presidente de la República Argentina, personalmente no lo comparto. Yo soy más por una postura, por una perspectiva political correct. Pero quizá es probable que sea necesario un abordaje más duro, más brusco, para modificar las cuestiones. La posición liberal es una posición de respeto, de aceptar la diferencia, los puntos de vista opuestos. Yo espero que, por ejemplo, él ha tenido que hacer marcha atrás por algunas cuestiones, como por ejemplo la del insumo, de las inversiones por la educación. Había cortado algo
y tuvo que modificar su posición. Después será difícil realizar efectivamente todo lo que él quiere hacer. Ahora, yo no quiero expresar juicio positivo o negativo, porque, por ejemplo, lo que ocurrió en el Senado con el tema de las jubilaciones, él no lo puede manejar, no lo puede controlar. La política es eso, es diálogo, es confrontación y arte del posible. Personalmente creo que él quisiera realizar todo lo que ha prometido. Ahora, independientemente que sea positivo o negativo, creo que tenga ese gran deseo de solucionar los problemas de inflación, de dar una moneda estable, no sea, creo que sea objetivamente tan rápido y simple introducir una moneda extranjera, renunciar a la posibilidad de imprimir moneda, estar vinculado a las decisiones de la Federal Reserve, no es algo que se realiza en pocos días. Yo te digo, Ezequiel, con la prensa todos los primer ministros, presidentes de la República tienen dificultades y tienen problemas. A mí te digo, la cosa que hasta ahora, porque ni siquiera es un año que está gobernando, por lo tanto tampoco se pueden dar esas decisiones y tampoco creo que hay los peligros de riesgo de la democracia que algunos han dicho. Pero hay una cosa que a mí no me convenció personalmente, y que puede ser que va cambiando, y hubo alguna crítica dentro de la persona que lo han votado, de no haber un plan económico de inversión, porque sobre todo en algunos segmentos, como el contexto infraestructural, los ferrocarriles, la autopista, Argentina necesita grandes inversiones y pensar que, como ocurrió en Chile, por ejemplo, de dejar todo a lo empresario privado, no lo sé si se van a lograr grandes avances. Yo estoy totalmente en favor que todo lo que no haga el Estado lo hagan los privados, por supuesto, siempre hemos dicho, más sociedad civil y menos Estado. Pero algunas cuestiones objetivamente tan grandes, no creo que los privados tengan la fuerza de hacerlo. Y no se puede pensar que en 4 años uno va parando el país en un sector tan estratégico. Macri, por ejemplo, hizo inversiones infraestructurales grandiosas, sobre todo en provincias como Córdoba, que siempre fueron mal consideradas por el anterior ejecutivo, visto que siempre había votado en contra al kirchnerismo y al partido peronista. Ese es un aspecto que a mí no me convence. Necesita una estrategia económica y un plano de inversión, a pesar que entiendo que la cubierta de las inversiones sea corta y que no sea simple después de todos los desastres que se han determinado. Excelente que haya eliminado toda una serie de máquina burocrática del consenso, quitándola, no tenemos plata, hay que eliminarla. Eso me parece excelente porque hay también mucha gente que vivía de la plata del Estado. Eso me parece una cosa educativa. Sobre eso tiene razón. Después tiene una manera de relacionarse que, repito, no es ni political ni lexical correct. Eso debería modificarlo, pero es también su primera experiencia política. Dámosle el tiempo. No sé cómo decir. Bien, Carlos, gracias. Lamentablemente la Argentina por ahí se la puede tomar de ejemplo de cosas que no hay que hacer y que repetimos constantemente, pero al margen de eso, Carlos, ya para ir terminando, porque nos quedan 5 minutos, agradecemos a las personas que se han sumado último momento, agradecemos también a las personas que continúan luego de más de 1 hora y media de estar aquí en la clase. Lean la última pregunta, creo que te ha formulado Leandro, y después damos cierre ya a la clase para... ¿Cuáles son los criterios o principios que deberían guiar esta intervención estatal desde tu perspectiva? De alguna manera, Leandro, lo subrayé, yo creo que hay que considerar siempre que los avances de la sociedad vienen a través de la energía creativa de la persona. Sin el antagonismo, sin la fecundidad del mismo, no puede estar avance. Entonces, nosotros tenemos que pensar que las intervenciones tienen que tener como criterio y limitación primaria ese. Después,
estamos en una sociedad cuyo desarrollo ha introducido una visión de bienestar y por lo tanto determinados aspectos del Estado social no creo que se puedan quitar. Ahora, yo decía anteriormente, ¿es más importante el derecho a la educación o el derecho a la salud? Si uno tiene que elegir, ¿dónde va cortando? Ahora, por ejemplo, en Argentina, admito con sinceridad, no sé si sigue estando la posibilidad para los extranjeros de venirse a Argentina y de estudiar gratuitamente. Si existe, hay que entender efectivamente si eso lleva un beneficio, no digo por la caja del Estado porque no está, pero también por la sociedad en sí misma, porque si eso no está, se debería cortar. O también empezar a entender que hay otra forma de alimentar la educación pública, porque en Argentina educación pública es sinónimo de gratuidad. En Europa, en Italia, en otros países, no es así. Hay que pagar para estudiar en el marco de la universidad. Ahora, es evidente que no se puede cambiar de un día a otro, pero empezar también con una contribución mínima podría dar mucho valor al estudio, porque me he dado cuenta que hay gente que está estacionada por años y décadas en la universidad sin que eso avance porque, repito, no hay un costo. No que necesariamente pagando sea una condición de mejoría, pero el Estado no puede tener todo eso y después un poco reducir la cantidad impresionante de empleado público. Yo lo he visto, yo he trabajado en una universidad, había una cantidad de personas que no se entendía cuál era su función y sus tareas dentro de la universidad y uno tenía que pasar por 100.000 ventanillas antes de poder lograr su cosa. Por lo tanto, sí creo que en ese marco, teniendo alguna cosa fija y reduciendo todo lo que objetivamente es excesivo, podría ser un criterio más que oportuno y educativo, hacer entender que nosotros tenemos que comprometernos y no tiene que venir siempre la ayuda desde arriba. Eso es más o menos como criterio general. Bueno, Carlos, carísimo. Nuevamente, gracias mille por el tiempo, por la conocimiento. Y le damos las gracias a ustedes que han permanecido, nos han acompañado. Por favor, síganos en redes, Federalismo y Libertad Santiago del Estero, también en la Fundación en Tucumán. El próximo evento que va a tener la filial Santiago del Estero, vamos a estar en la Expo Bandera, el 14 de septiembre, con Gustavo Lacha Lázari. Así que, por favor, síganos en redes y si pueden, lléguense también a la Expo. Carlos, desde ya muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos la próxima. Buenas noches a todos. Chao, chao.